Pero esto en la realidad, o sea, ¿así sucede? Esa es la pregunta. ¿Por qué sí, por qué no? Y que contrasten eso. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender o más o menos? Perdón, es que se me corta. ¿Podrías repetir la pregunta? Ok, es básicamente, tenemos que existen los algoritmos de reconstrucción. ¿A partir de qué se basan estos? ¿En qué tipo de modelo? ¿En qué tipo de cosas? Pues bien, los algoritmos de reconstrucción suponen ciertas cosas o ciertos modelos físicos ideales, que es lo que mencionó Monse. O sea, todo lo que consideran para poder hacerse. Sin embargo, en la vida real sucede así. Es decir, no hay atenuación, o todos los fotones viajan en línea recta sin interactuar con el paciente, o la resolución es casi perfecta, por así decirlo. Pues no, realmente no tienes esas consideraciones que toma un algoritmo, no son realistas hasta cierto punto. Y eso, según yo, sí lo vieron con Edith. Bueno, no, según yo, sí lo vieron. Entonces traten de recordar qué asume un modelo, o bueno, qué tipo de modelo asume un algoritmo de reconstrucción, y contrástenlo con lo que pasa en un estudio real, simplemente. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Para mí es la pregunta más confusa del examen. Bueno, el tema más confuso del examen. Por eso les decía. Mm, Una pregunta. En cuanto a contrastarlo, ¿te refieres a decir eh, lo que se hace para compensar las idealizaciones? ¿O a decir qué pasaría computacionalmente o en el arreglo para no idealizarlo? Pues no, simplemente en la vida real, si mm, si realmente sucede esto. O sea, simplemente en lo ideal no tenemos atenuación. En la vida real, ¿qué pasa? O sea, simplemente estas diferencias que hay entre un modelo ideal físico y un estudio real de espectro. Ah, ok. Gracias. ¿Ok? Ah, pero sí les digo, para mí esta es de las preguntas más confusas, entonces por eso quería ver si les quedaba claro más o menos la idea de por dónde va la pregunta. ¿Sí? Sí, ya quedó muy. Muy bien. Entonces, sí. Ok. Bueno, siguiendo, eh, ahora vamos a lo que es PET. Alguien que me explique y contraste detalladamente lo que es PET convencional y PET en tiempo de vuelo. ¿Alguien? ¿Ares? Bueno, primero que nada, PET convencional bueno, a diferencia de SPEC, ya no usan, bueno, no necesariamente utiliza los colimadores, aunque sí puede usarlos. Más que Ujú. nada se basa en la detección de fotones de aniquilación y coincidencia, y esta coincidencia tiene que ser en una ventana de 12 nanosegundos y 180 grados más o menos 0.25 grados, y una ventana energética que se define dependiendo de lo que se necesite. La Ok, diferencia entre el convencional y el tiempo de vuelo es que el convencional solo te traza la línea de respuesta, pero no te dice exactamente dónde sucedió la aniquilación. Ya muy cuando se bien. añade tiempo de vuelo se hace un cálculo despejando de fórmulas de velocidad y eso te da una especie de probabilidad de punto dentro de esa línea de respuesta donde pudo haberse dado la aniquilación. Ok, muy bien, Ares. Sí, básicamente que tenemos en PET convencional. Además de todo lo convencional, es que está muy bien. Básicamente lo podemos resumir, que el PET convencional te va a trazar la línea de respuesta, la LOR, y
este no te va a decir exactamente en qué punto ocurrió la aniquilación, vaya. Entonces tú no vas a saber en dónde realmente tienes esta aniquilación en la línea de respuesta. Mientras que cuando se introduce el concepto de tiempo de vuelo, como lo dijo Ares, que tenemos despejando ciertas ecuaciones de velocidad y todo, podemos detectar la coincidencia, pero se mide la diferencia de tiempo entre llegada de los dos fotones, por lo cual puedes obtener una probabilidad de donde ocurrió en la línea de respuesta la aniquilación, que es la diferencia principal entre ambos procesos. Entonces, que tenemos que en PET convencional, el evento está distribuido en toda la línea de respuesta, en toda la LOR, y en PET tiempo de vuelo, pues el evento lo podemos localizar hasta cierto punto en la LOR gracias al tiempo, o a esta diferencia de tiempo entre la llegada de los fotones. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna duda respecto a esta pregunta? Una duda rápida. Sí. Quedamos que el error de paralaje se solucionaba con esto, con el tiempo de vuelo. Sí, sí. Ok. Sí, lo que vieron con el error de paralaje, sí. Gracias. Ok. A ver. Diferencia. Muy bien. A ver. Bueno, esta pregunta no vale como participación, pero porque es muy fácil. Pero que alguien me diga en PET qué nos interesa detectar. Bueno, a ver, alguien que no haya participado. Bueno, sí vale participación, pero le voy a agregar algo más. A ver, díganme. Los eventos de aniquilación, ¿no? Ajá, tratamos de detectar los fotones de aniquilación. Y para que esa participación, ¿qué tipos de coincidencias tenemos? ¿O qué tipo de coincidencias se pueden detectar? La verdadera, la aleatoria y bueno, por dispersión, ¿no? ¿En qué consiste la verdadera? Pues se detectan al mismo tiempo, ¿no? Los fotones y están a 180 grados. Es como el caso ideal, ¿no? Los que queremos detectar. Aleatorias. O alguien que le ayude. Joana. Aleatorias, ¿verdad? Bueno, menciona nuevamente las tres. Pues las verdaderas me parece que eran interacciones simultáneas. Las aleatorias se asemejaban a estas, pero eran de emisiones diferentes y se detectaban de maneras muy similares. Y las de dispersión, que uno o ambos fotones eran dispersados y aún así se detectaban. Bueno, básicamente tenemos que en una coincidencia verdadera, que va a haber. Como bien lo mencionaban, es el caso ideal, los que quisiéramos siempre detectar, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente que tenemos que ambos fotones provienen de la misma aniquilación. Es decir, se aniquilan, se detectan ambos fotones en 180 grados. No han sido dispersados y llegan dentro de la misma ventana temporal, que son las que estamos o las que deseamos detectar siempre. Son las verdaderas, simultáneas, porque, porque provienen de la misma aniquilación, básicamente. Ahora, en las coincidencias aleatorias, vamos a detectar de igual forma estos dos fotones. Sin embargo, no van a estar relacionados, porque llegan al mismo tiempo por azar, pero no provienen de la misma aniquilación. ¿Ok? Esa es básicamente la clave. Los vas a detectar al mismo tiempo, pero por azar, porque no van a provenir de la misma aniquilación, como lo es el caso de las coincidencias verdaderas, donde sí provienen de la misma aniquilación,
los detectas al mismo tiempo. ¿Ok? Y mientras que las coincidencias dispersas, sí como lo mencionaron, al menos un fotón o dos, o los dos, sufren dispersión Compton, cambian su dirección original, por lo cual la línea de respuesta es incorrecta, ¿no? Entonces, al menos un fotón va a sufrir dispersión y va a cambiar su dirección. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿O todo está bien? Todo claro. Ok. Vale, vale. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bien, bueno, ya lo hemos mencionado ahorita en la pregunta anterior, pero en sí, ¿qué es la línea de respuesta y cómo se relaciona en SPEC y PET esta línea de respuesta? Es decir, eh, ¿la línea de respuesta es diferente para el PET y SPEC o es la misma o cómo la tomamos o qué sucede con ella en cada una de las técnicas? A ver, Alexis, yo creo que no hay nadie más. No te escuchamos. ¿Ustedes lo escuchan? No, tiene el micrófono apagado. Ok. Ah, ya, ¿Sí me escuchó o no? ya, ahora sí. Ya, pero ¿ya me escuchan? Ya, bien, bien. ¿Sí me escuchan bien o no? Sí, Sí, te escuchamos. todo bien. Este, que bueno, la línea de respuesta, lo que cambia de SPECT a PET es que en el SPECT es Bueno, para empezar, ¿qué es la línea de respuesta? relacionado al... La línea de respuesta es, digamos, esta... pues es que si digo otra vez línea no sé si esté bien, pero A es ver, como la... pues la región en donde se está detectando, ¿no? O sea, no es que no sé cómo definirlo, pero en el SPECT es referente a los colimadores. Entonces, de donde se emite el fotón, el colimador, y así se detecta, ¿no? Pero en el SPECT es respecto a los fotones de aniquilación que estén en los 180 grados. sí, sí puedes usar la palabra línea para volver a definirla, no hay problema. Pero sí, bueno, la línea de respuesta, como lo mencionabas, esta línea imaginaria, que al final de cuentas lo es, y conecta, por ejemplo, en PET, los dos detectores opuestos. Y como mencionaba también Alexis, en que tenemos en SPEC, pues en SPEC se va a basar en el colimador que es físico, ¿no? Y que, bueno, si recuerdan el colimador, solo va a dejar pasar los fotones en ciertas direcciones. Y de esta manera vamos a tener línea de respuesta, porque la dirección del fotón, pues, la vamos a estar imponiendo de acuerdo al colimador. Entonces, muy bien, en SPEC depende del colimador. Y en PET, al no tener un colimador físico, sino algo más electrónico, la dirección se obtiene porque por los dos fotones que salen en direcciones opuestas, es decir, 180 grados, y a partir de ahí creamos esta línea de respuesta al detectar estos fotones de aniquilación que salen a 180 grados en PET. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? ¿Cuál va a ser la diferencia clave entre una y otra? Pues en SPEC vamos a tener un colimador físico. En PET vamos a tener coincidencias. Entonces, básicamente esta la clave. Si les preguntan cómo es la línea de respuesta, entre o cómo la calculamos, o cómo lo vemos, o en dónde vamos a obtener la línea de respuesta en un PET y un SPEC. Claro, traten de desarrollar mucho más estas ideas, pues como lo básico, pero sí traten de profundizar un poquito más en la línea de respuesta y estudien tanto para PET y SPEC. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí.
Sí, bueno, sería correcto decir que la línea de respuesta es esta especie de línea región donde el sistema asume que se dio la emisión de las gamas. La emisión de las gamas. Asume más que no necesariamente fue ahí. Bueno, sí, sí, porque realmente no sabes si ahí fue, pero puedes decir que supone, asume que ahí se dio. Sí, mientras no digas que exactamente ahí fue, porque pues no es cierto, pero sí, sí, esta línea imaginaria, sí. ¿Alguna otra duda? Ok, a ver, creo que, ajá, creo que hasta aquí las teóricas. A ver, esperen, déjenme ver si andamos solos. Ujú. Hasta aquí las teóricas. Solo me faltó mencionarles algo acerca de una pregunta por ahí que viene más, pero les voy a decir que estudiar. Estudien nuevamente el cristal centellador y los tubos fotomultiplicadores en un detector para PET. Todo lo que tiene que ver con que son partes, la posición, cómo se asocia, las coordenadas de los eventos, todo eso de un cristal centellador y los tubos fotomultiplicadores de PET. Bueno, los detectores para PET. ¿Ok? Estudienlo bien. Bueno, es una pregunta también, pero les puede ayudar. Ahora la sección de ejercicios. Aquí para que ver si todos tenemos o estamos en sincronía. Se supone que la maestra a lo largo de las clases les dijo tal cual, y si es cierto, los ejercicios que vienen. Entonces, ¿alguien me puede decir exactamente cuáles son los 3 ejercicios o 4 que la maestra les dijo que vienen? Primero es el de la demostración de que los fotones de aniquilación salen a 180. Ok, muy bien. Y luego había uno de transmisión. ¿De qué, De perdón? transmisión, dijo, pero ese no entendí que iba a preguntar, pero dijo que iba a ser sobre esa ecuación de transmisión. Ujú, Y creo que también era del factor de corrección, el que es único, sí. y creo que nada más. ¿Alguien se acuerda de una probabilidad por ahí? Factor de transmisión, ¿no? Ajá, también, pero una probabilidad de que un rayo gamma, algo pase. Que hasta les dijo, esta es la ecuación. O van a calcular la probabilidad. Del de los dos fotones, ¿no? ¿Perdón? De que un rayo gamma saque los dos fotones en el PET. Mm, Algo así, algo así. Bueno, de eso se basa la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que un fotón gamma atraviese un espesor sin interactuar? Ahora con la ecuación de transmisión. Dime cuál es. Era la de E a la menos el coeficiente lineal de atenuación y la X, que era como que lo que había recorrido. El espesor recorrido. Ajá, justamente. Entonces, si les preguntan cómo calcular la probabilidad de un rayo gamma eh, que salga del cuerpo sin interactuar, tienen que tomar en cuenta la ecuación que les acaba de decir Joana. Y sí, es la exponencial a menos mu x, siendo x el espesor recorrido. Otra pregunta. ¿Cuál es la energía de las gamas producidas por el tecnecio 99 metastable? 140 keps. Ajá, 140.5 keps. Muy bien. Sí. Entonces, consideren esto y estudienlo bien. Recuérdenlo. Ahora,
Siguiente. ¿Qué es y cómo se calcula el factor de corrección? Lo que mencionaron ahorita, pero ¿qué es y cómo lo calculamos? Ares. Sí, en el caso del factor de corrección simple, ACF así a secas, Ujú. lo que se hace es dividir entre la fracción de atenuación, es decir, 1 entre a la menos mu de medios, Exacto. y pues ya cuando se supone que te le quitas eso, asumiendo que todo tiene la misma mu, lo cuando sucede. Ya Ujú. cuando se tiene el mapa, se utiliza el factor de corrección, pero la versión de Chang, que ahora es 1 entre n, la suma de prácticamente los factores de corrección para cada píxel. Ok, muy bien. Entonces también estudian bien todo lo del factor de corrección. Ecuaciones y todo. Y según yo hicieron algún ejercicio en clase. También traten de checarlo. Todo sobre el factor de corrección y cómo encontrarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Entonces sí. Y ahora, bueno, esto no sé si lo recuerdan tal cual, pero ¿cuál es la ecuación de la media geométrica de las cuentas provenientes de dos fuentes puntuales? Ubicadas a lo largo de una línea entre dos detectores. Creo que eso lo vieron en las últimas clases. Sacaron el cálculo de la media geométrica, aritmética. Dos detectores. Ah, sí, Victoria. Sí, pues básicamente es la exponencial que dijo Ares para el factor de corrección, que es e a la menos mu d, donde d es el ancho del paciente, medios, perdón, y eso multiplicado por la intensidad, que dependiendo de si son iguales las intensidades de las fuentes o no. Si son iguales, pues es una y cero, y si no, es la raíz del producto de las intensidades. Del I0, I02, ¿no? La media geométrica. Muy bien. De esto estudian bien definiciones, porque tal vez les pida demostrar algo. ¿Ok? Entonces, como lo vimos en clase más o menos. Pero sí, lo que es la media, cómo se define. Traten de hacer el mismo ejercicio que les puso yo, según yo, dos detectores, diferentes distancias. Resuélvanlo y chequen todas las definiciones y todo lo que se asume. ¿Recuerdan que se asume algo para poder resolverlo? Acerca del colimador. Se asume que esto es paralelos, ¿no? Exactamente. Vamos a asumir que se emplea un colimador de hoyos paralelos. ¿Y eso qué implica? Que no estás viendo radiación dispersa. Todo viene de Ajá. un mismo. Que no No, estás sí. viendo radiación dispersa, todo viene del mismo lado. Bueno, de No, una sí. misma línea. Las cuentas no son atenuadas, no dependen de la distancia. Ok. Mm, Según yo, esta es la última. Sí. Y, y también, bueno, el ejercicio que también mencionó Victoria acerca de una demostración de los fotones de aniquilación a 180 grados, también estudianla. Trata de calificárselas antes del viernes por cualquier cosa para que la tengan.
ya bien cómo se resuelve. Perdón. ¿Cómo? ¿Cuál mencionaste? Disculpa. La de la demostración que fue de tarea, la tarea 2 puntos, Ah, ok, vale, muchas gracias. acerca de que salen en direcciones opuestas. Entonces también ya fue tarea. Yo se los trato de calificar para que vean si estuvo bien y también tomen en cuenta para su examen por cualquier cosa. ¿Ok? Ok. No sé si tengan alguna duda de lo que hemos visto. Sobre el examen, las preguntas que les he hecho. ¿Todo bien? Y bueno, igual las participaciones yo las anoté. Ya nada más platico con la maestra. Y ya les digo bien cómo queda. ¿Ok? Sí. Ok, Mm, muchas gracias. Pues como les mencioné, eh, todos los temas que tocamos, estudienlos muy bien. Básicamente, si estudian todo lo que acabamos de ver, no les tiene por qué ir mal en el examen, se los juro. Entonces, todo lo que acabamos de ver es lo fundamental sobre su examen. Entonces, estudienlo muy bien. Cualquier duda que tengan me pueden decir. Y, y como les digo, yo traté de calificarles ese ejercicio para que ya lo tengan bien para el viernes, porque es importante. Y bueno, por el momento está el examen para el viernes. Cualquier cosa nosotros les avisamos igual. ¿Ok? Ok. Vale. Y bueno, como les mencionaba al inicio, pues en parte iba a ser la ayudantía para el examen, lo que hemos visto ahorita. Y nada más algunos minutos, pues si no tienen más dudas sobre el examen, algunos minutos sobre algunos conceptos básicos sobre resonancia. Ok, entonces, sin más dudas de medicina, ¿está bien? Sí, todo bien. Vale. Entonces dejen y toda esta presentación. Muy bien. Dejen, les presento ahora algo aquí. Mm, Bueno, esto es muy fácil, pero ¿ya ven mi pantalla? Sí. Sí, A ver, no, ya lo he mencionado mucho, pero ¿qué técnica es la que estamos viendo ahorita? Resonancia. Justo resonancia magnética. ¿Y qué me pueden decir acerca de la resonancia magnética? Por ejemplo, ¿cómo se ve en esta imagen? A diferencia de las técnicas que hemos visto en el curso, que vimos PET, SPECT, eh, tomografía computarizada, toda la parte de radiodiagnóstico y medicina nuclear. ¿Qué Pues pueden nos ver? da información anatómica y la grasa se ve más brillante y en general como que los tejidos blancos se ven mejor. Ok, es bueno. Y por ejemplo, respecto a una tomografía y una resonancia. O bueno, en general, tomografía, todo lo que vimos de medicina nuclear y en resonancia, ¿qué tipo de radiación usamos? Resonancia es no ionizante. Exactamente. La diferencia principal hasta el momento en el curso es que los primeros dos módulos
de imagen se basan en radiación ionizante. Y la última parte, lo que van a empezar a ver a partir del jueves, es radiación ionizante, que es resonancia magnética y ultrasonido. Una diferencia muy general, o la principal, o lo más fácil de destacar, es el tipo de radiación que utilizamos. Ionizante y no ionizante. En las técnicas que han visto hasta el momento, todo es radiación ionizante. Y en tomografía, y lo que vieron con Pablo, con la maestra Edith, tenemos radiación ionizante, y aquí ya entramos en la parte de radiación no ionizante. La resonancia magnética es una técnica que, como lo mencionó Monse, creo que menciona algo como que podemos observar de mejor manera el tejido blando, la grasa o algo así, o sea, tejidos blandos. Es cierto, tenemos una resolución distinta, algo, pues podemos decir que obviamente depende de lo que queramos obtener como un estudio, ¿no? Que al final de cuentas lo que se requiere es un buen diagnóstico, entonces dependerá exactamente de lo que se busca. Pero, por ejemplo, aquí podemos obtener información tanto anatómica como en parte funcional. No sé si alguna vez han visto una resonancia magnética funcional, que también verán en los últimos temas de la parte de resonancia. Pero en resonancia es posible obtener información tanto anatómica, perdón, como funcional. Entonces, pues es una técnica diferente al resto que han visto. Es por ello que les mencionaba que hasta donde yo tengo entendido, muchos, bueno, algunos de ustedes tal vez nunca la han visto en la carrera. Algunas otras personas supongo que nada más en IRM, una parte, los que llevaron conmigo también, con el doctor Fabián. Entonces ahí, no sé si lo recuerdan, en qué se basa la resonancia magnética. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo principal o lo fundamental de la resonancia magnética? O si yo pregunto qué es una resonancia magnética, ¿qué me dicen? ¿Alguien tiene más o menos una idea? ¿Alguien le han hecho una resonancia magnética? Pues podría ser un estudio donde se utiliza radiofrecuencia, gradientes de campo magnético para modificar el spin de las moléculas del cuerpo y poder obtener una como respuesta a una imagen. Muy bien, mencionaste como puntos clave. ¿Alguna vez han visto en una imagen cómo es un equipo de resonancia magnética? ¿Alguien? Ya sea cualquier imagen, cómo es, cómo se ve. Bueno, si nadie lo ha visto, si quieren les comparto una imagen yo. A ver, voy. A mí sí se ve. A ver, lo tengo por acá. Aquí está. ¿Se ve? Sí, ya sé. Bueno, en resonancia magnética vamos a encontrar que hay resonancias de campo abierto y este tipo. Campo abierto, es decir, bueno, nos falta mencionar algo muy importante de resonancia magnética. Victoria ya mencionó que tenemos gradientes de campo, radiofrecuencia, que cambiamos de alguna forma el spin de las moléculas, pero hay dos partes que son fundamentales para la resonancia. Este estudio sí se basa en lo que dijo Victoria acerca de tratar de cambiar el spin o relacionar el spin
de, de las moléculas del cuerpo. Pero ¿qué moléculas? ¿Qué moléculas en el cuerpo estamos tratando de estudiar aquí en resonancia? ¿Alguien sabe? De los átomos de hidrógeno, ¿no? Presentes principalmente en el agua. Exactamente. Pues como sabemos, nosotros tenemos una gran concentración, una cantidad de agua, entonces la resonancia magnética también se basa en estos principios físicos de los átomos de hidrógeno. Claro, la resonancia magnética hay resonancias para átomos de hidrógeno, para otro tipo también fósforo, no mal recuerdo, incluso un mismo equipo se llama, creo que multi, multinuclear, algo así, porque son para diferentes tipos de núcleos, pero principalmente lo que queremos en estudios del ser humano, de los pacientes, pues es átomos de hidrógeno, ¿no? Que es la principal característica del ser humano, bueno, que podemos encontrar mayor cantidad, entonces pues decimos que es para los átomos de hidrógeno. Y también mencionó acerca de gradientes de campo, pero para meterse en gradientes de campo, pues tendríamos que ver que utilizamos ahí la palabra campo magnético, ¿no? Entonces, la resonancia magnética pues se basa muchos, o su componente, uno de sus componentes principal, pues es un campo magnético generado. Para ello tenemos un imán. El imán, como pueden ver, no sé si aquí tenemos el imán y así es como se ve una resonancia magnética. Les digo, de campo abierto se ve diferente, pero usualmente el imán de campo magnético, ¿alguien me puede decir cuáles son las unidades del campo magnético? ¿O cómo lo medimos? Teslas. Exacto, Teslas. Entonces, usualmente los equipos de campo abierto son de menor teslaje que este. Por ejemplo, tenemos desde 0.3 teslas, 3 teslas, 1.5 teslas. Entonces, durante el curso van a ver cómo afecta o de qué manera se relaciona la intensidad del campo con el tipo de imagen que podemos obtener, o la calidad, o cómo es que cambian al momento de tener un mayor teslaje, como que sacrifico unas cosas por otras al momento de obtener calidad de imagen. En cuanto a costos también, porque una resonancia magnética es costosa, incluso el estudio también es costoso. Pero pues es una de las técnicas, como les dirá el profe Rodrigo, como de las más bonitas, porque para empezar utilizamos radiación ionizante, que es algo muy importante. Y también la calidad de la imagen, con un buen procesamiento, podemos obtener un buen diagnóstico, dado que tenemos una calidad muy buena. Pero también, como les mencioné, Edith, justamente en la última clase, es difícil controlar todos los parámetros dentro de una resonancia, ¿no? Porque existe algo que se llama inhomogeneidades, entonces estas variaciones que puedan afectar al campo, pues ya es un problema dentro de todo el estudio y al final repercute en la imagen o la calidad que vamos a obtener. Muy bien, pues básicamente yo les quería mencionar acerca de, bueno, muy general, que es la resonancia, que tenemos, vamos a decir, principales componentes: un imán, un pulso de radiofrecuencia, gradientes de campo y todo el sistema de procesamiento. Eso ya es un tema más delicado que se verá al final. También, por ejemplo, el espacio K, que lo mencionó la maestra Edith, lo retomaremos aquí, principalmente el espacio K, que van a ver durante el procesamiento de una imagen para resonancia. Pero como tal, la instrumentación, o al inicio que vamos a tener antenas de radiofrecuencia, los gradientes de campo, todo lo que es el imán, gradientes de campo, radiofrecuencia, y al final el sistema de procesamiento, como les mencionaba. Ahora bien, algunos conceptos que tal vez deben como de recordar es el momento magnético, el momento angular. Sus definiciones, ¿alguien recuerda cómo se definen estos?
Nadie. Bueno, traten de más o menos ver o repasar todos los conceptos de ese estilo. Momento angular, momento lineal, porque ciertas deducciones se basan en ello. De igual forma, bueno, me hubiera gustado haberles hecho algo pequeño sobre resonancia, pero realmente ya no me dio tiempo entre lo de medicina nuclear y esto. Pero tengo unas notas acerca de resonancia que simplemente se las puedo compartir para que vayan empezando a estudiar. O, bueno, para que no les tome de sorpresa cuando empiecen a ver todo lo de resonancia. De igual forma con el profe Rodrigo, por lo que yo recuerdo, iniciamos con instrumentación, entonces pues, todavía no es tanto de principios físicos de resonancia. Entonces no hay mucho problema, pero sí se ven todo lo que tiene que ver con antenas, los tipos que hay, cuando se usan, arreglos, entonces sí. Pero en general, vean, por ejemplo, les voy a compartir unas notas. Yo tengo de un curso. ¿Logran ver en pantalla? Sí, sí se ve. Sí, ¿verdad? Bueno, todo esto es un poco de resonancia de lo que se ve. Pues estos ya son más principios físicos. Como mencionaron, tiene que ver con el spin, temas de momento magnético, momento angular. ¿Qué más? A ver aquí que tengo. Bueno, sí es un poco un diagrama de donde sale todas las ecuaciones y principios al momento de meter un campo magnético. Al principio nada más cómo se comporta el spin y los núcleos, cómo se comporta un núcleo al ser sometido a un campo magnético, que es un principio fundamental de la resonancia magnética. La frecuencia del Larmor, que es la velocidad a la que procesa un núcleo. Van a ver el concepto de precesión. A ver, ¿alguien recuerda de su curso de IRM lo que es la precesión? O algo que tenga que ver con precesión. A ver, Alexis, ¿sí eres tú, no? Sí, pues sería como este movimiento en el que, digamos, el eje del núcleo se trata de alinear al campo magnético, pero como no se alinea totalmente, da como esta vuelta en forma, no sé, como de cono, Ajá, de cónica. y ese es como el movimiento, ¿no? De precesión. Sí, muy bien. Sí, justamente aquí lo tenían todo. Pues, muy por encimita, precisión, tendencia a alinearse al campo, pero no lo logran. Justamente como decía Alexis, ¿no? Y generan esa trayectoria cónica que pueden observar en mi diagramita. Y bueno, estos son algunos principios y cómo se define. Todo esto lo van a ver. Bueno, creo que el profesor Rodrigo no les pasa las presentaciones, entonces traten como de anotar todo. Igual el primer examen, pues no es tan complicado, es más como conceptual, entonces, pero siempre traten de anotar todo lo que van con él. Y usualmente él siempre les dice como de esto viene en el examen, entonces también les va dando el examen a lo largo de sus clases, por lo tanto asistan a las clases de él, es muy importante. Y ya nada más como para ir cerrando, les dije 1:30 creo. Recuerden todo lo de medicina nuclear, la parte del examen, todos los temas que vimos,
Bueno, el temario, si esto no se ve. A ver. Bueno, aquí lo tengo. ¿Qué es lo principal? Métodos de reconstrucción. Todos los que vieron, traten de enfocarse principalmente en uno muy bien estudiado, pero recuerden todos los métodos de reconstrucción y de manera muy detallada y profunda, por lo menos uno, ¿ok? No se les olvide. Esto también es muy importante. Los métodos para corregir los efectos de atenuación en SPEC. Los métodos los mencionamos, los 3. Igual, con que estudien muy profundamente uno, está bien. Pero traten de recordar los 3. Los 3 que vimos que ahorita. No sé si vimos los 3 o no. Pero estudien muy bien eso, el método como tal, en qué momento se ocupa cada cosa. También en ambos, como recuerden la transformada de Radon, la transformada de Fourier, cuando la aplicas, cuando no, qué te da, las dimensiones, todo muy bien detallado para que puedan defenderse en el examen con eso. Entonces, muy bien, por lo menos uno, pero repasen todo. ¿Qué más? El sinograma, todo esto de muy en general, los datos en crudo que obtenemos. Entonces, también en cuántas dimensiones, qué son las columnas, las filas, qué representa cada cosa, cómo lo tratamos, cómo nos ayuda en el procesamiento, todo acerca del sinograma. También es muy importante. Como siempre, la ley de atenuación exponencial, ya sea para justificar ciertas cosas de la parte teórica o para los ejercicios que vienen también, que les va a ser importante. Entonces, recuerden la ley. Siempre nos ayuda en los problemas donde no la vemos, pero recuerden esta ley para argumentar, sobre todo en la parte teórica, y usarla en la parte de los ejercicios. Respecto a PET, pues recuerden qué es lo que detectamos en PET, principios básicos, la del PET convencional, cuál es la diferencia con el PET en tiempo de vuelo, lo que es la línea de respuesta, y todo esto que es muy importante. Igual como les mencionaba, la diferencia entre PET convencional y tiempo de vuelo, como lo dijo Ares. ¿Recuerdan lo que dijo? Espero lo hayan anotado. Pero también estudienlo muy bien. Y respecto a los ejercicios prácticos, pues recuerden las ecuaciones un poco. Lo que les decía de cómo se calculaba la probabilidad de un fotón gamma que atraviese un espesor. Esa probabilidad recuerden bien cómo calcular. En PET que nos interesa detectar también. Recuerden las coincidencias, qué tipo de coincidencias tenemos. Estudienlas bien para que justifiquen las diferencias entre estas. Línea de respuesta, lo que les dije en PEDISPEC. También la línea de respuesta, ¿cuál es la diferencia o cómo lo tomamos en SPEC, la línea de respuesta, y cómo la tomamos en PET? Porque cambia, recuerden. Una tiene que ver con el colimador y otra no. Pues en PET no tenemos colimador, entonces recuerden esta diferencia. Lo de qué es y cómo se calcula el factor de corrección. También no se les olvide. Factor de corrección muy importante. Entonces, todo lo que hayan visto, igual los ejercicios. Y también la ecuación de la media geométrica. Todo eso que vieron sobre la distancia del paciente, dos detectores, diferentes distancias, cómo calcular esta media, las intensidades, si son iguales, si son diferentes, ciertas demostraciones que vieron en la clase. Entonces eso recuérdenlo también muy bien. Y el ejercicio de tarea, el de la demostración, que les digo que se las trato de calificar para que vean si la tuvieron bien. Y también estudienlo. Incluso la maestra les dijo que les regalaba casi algo si lo estudiaban bien y lo tenían de tarea. Entonces, eso es sobre el examen de medicina nuclear. Por el momento está para el viernes, a menos de que pase otra cosa. Entonces, así quedamos para este examen. No se les olvide todo lo que vimos ahorita, que es básicamente lo que necesitan para resolver este examen. Enfóquense en eso y estudienlo muy bien. Y supongo que a partir del jueves será con el profesor Rodrigo, según tengo entendido. Entonces, también los temas de resonancia. Recuerden,
que tenemos en resonancia, pues tenemos un imán, un pulso de radiofrecuencia, que se da a partir de una antena, y esto es gradientes de campo, y bueno, eso ya se ve más adelante, pero recuerden estos principios físicos, momento magnético, momento angular, que es el spin, la precesión, frecuencia del Larmor, ciertas cosas que tengan que ver con pues sí, todo lo del campo magnético, unidades también, ¿no? Teslas, y traten de cómo ir viendo la parte de resonancia, igual que utilizamos radiación no ionizante, la diferencia, los acomodos de antenas y tipos de antenas son lo que vemos al inicio. Igual van a entender todo el proceso de resonancia magnética, que es someto mis núcleos a un campo magnético. Estos se comportan de cierta forma de acuerdo al spin, a la constante giромagnética también, que incluso aquí la tengo. La constante giромagnética es la relación entre el momento magnético y el momento angular, que es muy importante. La constante giromagnética está dada para cada tipo de núcleo y, como pueden ver, también se define como la carga elemental entre 2 veces la masa del electrón. Pero sí, esta constante giromagnética, como les decía, se asocia para cada tipo de núcleo. Para el hidrógeno creo que es de 42.5, algo así. Entonces, también es muy importante que la vayan recordando de esos cursos de IRM, y cómo la van a ir viendo. Pero sí, entonces sometemos nuestros núcleos a un campo magnético, se comportan de una forma, tanto el spin y todas sus propiedades físicas. De ahí damos un pulso de radiofrecuencia con una antena. Ocurre algo que se llama, cuando tienen a cambiar del eje Y al eje X, bueno, se le llama de una magnetización longitudinal en el eje Z, al transversal en el eje XY. De ahí, cuando apagamos el pulso de radiofrecuencia, inician los procesos de relajación, que si han visto alguna vez en resonancia magnética tenemos T1 y T2, que es el tiempo T1, el tiempo T2. El tiempo T2 lo vamos a relacionar con la relajación en el eje XY, y el tiempo T1 en el longitudinal en el eje Z. Entonces, quitas tu pulso de radiofrecuencia, comienzan a darse estos tiempos de relajación T1 y T2, es decir, del eje transversal. Vamos a pasar al eje longitudinal. En este tiempo se va a ir recuperando la magnetización y van a ir siendo diferentes los tiempos T1 y T2. T1 y T2 van a ser muy importantes al momento de que analicemos los tipos de imágenes que vemos, porque le llamamos ponderaciones, y al final que vemos ponderación T1, ponderación T2, que es en qué está ponderada la imagen que observamos al final. Y van a ver cómo es que afectan que T1, por ejemplo, sea más largo, T2 más corto, de acuerdo al tipo de órgano. Por ejemplo, no es el mismo tiempo T1 y T2 en un tejido de grasa que algo como, por ejemplo, líquido encefalorraquídeo. Los tiempos cambian y esto nos va a dar una imagen diferente. Al igual que como se ve T1 y T2, en resonancia magnética vamos a llamar ya nada de radio opaco, radio lúcido, cosas así, ¿no? Son intensidades hiperintenso, hipointenso e isointenso. Hiperintenso, veo, por así decirlo, muy clarito, lo más blanco, mucha intensidad. E isointenso son tonalidades de grises pues más cercanas, ¿no? Hipointenso, pues básicamente veo más oscuro. Entonces, pues también van a tomar en cuenta todo lo que son T2 y T1, cómo se relacionan con sus intensidades al momento de ver la imagen. Las relajaciones, cómo es que se afectan los T1 y T2, los tiempos de relajación. Y pues como para iniciar eso es lo más importante. Lo más importante. Y recuerden los principios físicos, todo lo que les dije de la constante magnética, frecuencia del Larmor, momento angular, momento magnético, precesión, spin y este tipo de cositas que ven aquí. Aquí también tenemos la distribución de Boltzmann, cómo se alinean o cómo se hace la distribución spin up, spin down, los que se alinean up, down, esta relación que nos dice. Y eso es como la introducción a resonancia y todo lo que van a ver o que se van a encontrar al inicio de las clases a partir del jueves. No sé si tengan alguna duda.
respecto a esto. ¿No, nadie? Creo que por ahorita. Ok, bueno, tal vez fue mucha información de resonancia si no lo han visto o no se recuerdan, pero es como lo principal para tener en cuenta. y pues creo que por el momento sería todo. Recuerden, cualquier duda me pueden decir sobre el examen, sobre los temas que vimos. Estudien muy bien todo lo que les dije. Y supongo que el jueves será clase en línea con el profe Rodrigo. Creo que anda por aquí, ¿no? Profe. ¿O no? Ajá. Ah, sí, con el profe Rodrigo hay que participar, ¿eh? Participar y anotar. Entonces sí. El jueves supongo que es en línea con él. A empezar la parte de resonancia. Y por el momento el examen está para el viernes. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, creo que por el momento sería todo de mi parte. Cualquier cosa me pueden escribir. Hola a todos, Muchas buenas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tardes. muchas gracias, Lalo. Por el momento todo sigue en línea hasta nuevo aviso, entonces ahí les pido de favor que estén al pendiente de los comunicados, ¿no? De entrada, entonces, el jueves nos vemos por aquí. Nos estamos viendo en línea, entonces, de favor, les pido participación, que estén un poquito participativos en este aspecto. Y como bien les dijo Lalo, yo voy a empezar más que nada ahorita con la parte de instrumentación para que empiecen a ver las diferencias que existen con los equipos que han visto hasta el momento. Y de ahí pues ya vamos poco a poco desdoblando la parte de resonancia. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Sí, profe. Sí, profesor. De acuerdo. Vale, cuídense. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias.